Lo que estás viendo es una fortaleza propulsada por energía nuclear que podría volar durante 41 días seguidos sin aterrizar. Una envergadura de 1.120 pies o 341 metros, más larga que 3 Boeing 747 colocados de extremo a extremo. Un coloso de 5.38 millones de kilogramos o 11.85 millones de libras que empequeñecería a todo lo demás en el cielo. Una ciudad aérea capaz de albergar hasta 845 tripulantes, lanzar aviones de combate desde 30.000 pies y desplegar campañas militares completas desde la estratosfera. Esto no era ciencia ficción ni fantasía de Hollywood. En 1969, la legendaria división Skunk Works de Lockheed, los mismos ingenieros brillantes detrás del SR-71 Blackbird, creó un estudio de diseño detallado para este monstruo. Lo llamaron CL-101 y exploraron qué sería teóricamente posible en los límites de la ingeniería aeroespacial. Pero hay algo realmente asombroso. El proyecto desapareció casi sin dejar rastro. No hay registros públicos, no hay documentos desclasificados, solo fragmentos y susurros. ¿Por qué la compañía aeroespacial más avanzada del mundo exploró un concepto tan ambicioso? ¿Y por qué este revolucionario estudio de diseño se desvaneció en la oscuridad? Las respuestas revelan quizá el diseño de aeronave más audaz en la historia de la aviación y una visión de un futuro que casi fue. A finales de la década de 1960, se vivía un sueño febril de revolución tecnológica y miedo existencial. Estados Unidos estaba atrapado en el sangriento atolladero de Vietnam. La influencia soviética se expandía como un incendio incontrolable por Europa del Este, Medio Oriente y África. La aniquilación nuclear no solo era posible, parecía inevitable. En esta olla a presión, ninguna idea era demasiado radical si ofrecía una ventaja estratégica. Después de todo, esta fue la era que nos dio el SR-71 Blackbird. Una aeronave capaz de superar misiles tierra-aire triplicando la velocidad del sonido. Pero los líderes militares estadounidenses enfrentaban un problema persistente y enloquecedor. ¿Cómo responder rápidamente a amenazas globales cuando tus activos más poderosos están atrapados en el lado equivocado del planeta? Los portaaviones tardaban semanas en llegar a aguas lejanas. Las bases aéreas extranjeras requerían permisos diplomáticos que podían desaparecer de la noche a la mañana. Desplegar fuerzas terrestres a través de continentes consumía un tiempo precioso que, en una era nuclear, nadie podía permitirse perder. Piénsalo, ¿de qué sirve la superioridad militar abrumadora si no puedes llevarla a donde la necesitas, cuando la necesitas? Esta frustración llevó al Departamento de Defensa a encargar estudios conceptuales a contratistas aeroespaciales en 1969. ¿Y si tu base militar no tuviera que llegar al campo de batalla, porque ya estaba volando sobre él? Exploren los límites teóricos, dijeron. Lleven el diseño de aeronaves más allá de los límites convencionales. Piensen más grande de lo que nadie se ha atrevido jamás. La mayoría de los contratistas probablemente se centró en mejoras incrementales a los diseños existentes, pero los Skunk Works de Lockheed, el equipo de ingeniería de élite responsable de algunas de las aeronaves más revolucionarias de la historia, vieron la oportunidad de explorar posibilidades completamente nuevas. Su estudio de diseño desafiaría todas las suposiciones sobre lo que una aeronave podía ser, lo que podía hacer y cuán grande podría llegar a ser en teoría. Pero primero, debían resolver un problema fundamental que ha perseguido a la aviación desde los hermanos Wright. ¿Cómo se mantiene algo volando indefinidamente? El CL-101 no era simplemente una aeronave, era una megaconstrucción voladora que transformaría fundamentalmente la forma en que se libraban las guerras. Permíteme pintarte un cuadro de esta auténtica bestia. Una envergadura de 1.120 pies, es decir, 340 metros para quienes usan el sistema métrico. Para ponerlo en perspectiva, si estacionaras 3 Boeing 747 de punta a punta, seguirían siendo más cortos que esta sola aeronave. El peso bruto al despegue, 11.85 millones de libras, o 5.38 millones de kilogramos de pura ambición ingenieril. Pero el tamaño era solo el comienzo. Esta única plataforma serviría simultáneamente como un bombardero estratégico capaz de entregar cargas nucleares, un portaaviones capaz de lanzar y recuperar de 22 a 24 cazas, un transporte de tropas con barracas a bordo para hasta 845 personas, un centro de comando y control que coordinaría operaciones militares completas. Piénsalo por un momento. Con un solo CL-101, Estados Unidos podría desplegar una máquina de guerra completamente autosuficiente en cualquier lugar del planeta en cuestión de horas, no semanas. Pero aquí está la pregunta que mantenía despiertos a los ingenieros de Lockheed por las noches.
¿Cómo alimentas algo de este tamaño durante semanas seguidas? La respuesta era: energía nuclear. El combustible de aviación convencional se consumiría en horas debido a las enormes demandas energéticas del CL-221. Lockheed tenía en mente algo mucho más radical: un reactor nuclear latiendo en el corazón de su fortaleza volante. Esto no era completamente inédito. En la década de 1950, el Convair B-36 modificado voló realmente con un reactor nuclear funcional a bordo, aunque no estaba conectado al sistema de propulsión. Demostró que la energía nuclear podía técnicamente volar, aunque los desafíos prácticos seguían siendo inmensos. Sin embargo, la preocupación pública por las aeronaves nucleares ya estaba creciendo. El potencial de accidentes catastróficos, exposición a la radiación de las tripulaciones y la contaminación ambiental en caso de accidente hacían tales proyectos cada vez más controversiales. El CL-1201 llevaría este concepto a su extremo lógico. Imagina un reactor de 30 pies, 9.1 metros, de diámetro, generando aproximadamente 1830 megavatios de potencia. Eso equivale aproximadamente a una o dos plantas nucleares comerciales operando a 30.000 pies, 9.144 metros, de altitud. El concepto operativo era elegantemente simple. El CL-1201 despegaría usando turborreactores convencionales. Al alcanzar los 16.000 pies, 4.877 metros, cambiaría a energía nuclear utilizando un sistema de intercambiador de calor en circuito cerrado. ¿Puedes creer que los ingenieros de Lockheed teorizaron que este reactor podría sobrevivir a una colisión directa con una montaña de granito? Su estudio de diseño afirmaba que, con solo 20 segundos de advertencia, el reactor podía ser apagado y asegurado de manera segura. ¿Teórico? Sin duda. Pero esto era Skunk Works, el mismo equipo que ya había hecho realidad aeronaves aparentemente imposibles. Este corazón nuclear ofrecía capacidades que redefinían la doctrina militar. El CL-1201 podía, teóricamente, orbitar sobre una zona de combate durante 41 días sin repostar. No 41 horas, sino 41 días. No necesitaría bases extranjeras. No requeriría complejas cadenas de suministro. No dependería de permisos diplomáticos ni de alianzas políticas. Podría atacar en cualquier lugar, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Pero espera, ¿y los riesgos? ¿Qué ocurre cuando un coloso propulsado por energía nuclear sufre una falla catastrófica sobre zonas pobladas? Lockheed también había considerado este escenario de pesadilla. Varias capas de contención protegerían el reactor, rodeadas de materiales absorbentes de impactos y sepultadas profundamente en la enorme estructura del fuselaje. ¿Era esto suficiente protección? El CL-1201 siguió siendo un estudio sobre el papel. Nunca se probaron estas afirmaciones de seguridad. Pero el concepto de diseño era sorprendentemente detallado para algo que desafiaba todas las normas de la ingeniería aeronáutica. Pero la seguridad nuclear no era la única preocupación. La creciente oposición pública a los aviones propulsados por energía nuclear, sumada a los enormes desafíos técnicos y regulatorios, hizo que tales proyectos fueran cada vez más difíciles de justificar. Déjame mostrarte cómo habría cambiado todo. Imagina este escenario. Una crisis estalla en una región lejana. Un gobierno aliado cae. Los puertos son bloqueados, los aeropuertos son capturados. La respuesta militar tradicional tardaría días o semanas en organizarse y desplegarse. El CL-1201 lo cambia todo. Despegando desde suelo estadounidense, alcanza su altitud de crucero y se dirige hacia la región afectada. Pero no va solo. Una flota de aeronaves de apoyo logístico, más pequeñas y propulsadas por energía nuclear, lo sigue de cerca, transportando equipo especializado y tropas listas para el combate. Al llegar a la zona de combate, el CL-1201 revela por qué se le llama un portaaviones de ataque. Su dotación de 22 a 24 cazas, cada uno de unos 18,3 metros, 60 pies, de longitud, probablemente F-4 Phantom, se despliega en el cielo, estableciendo de inmediato la superioridad aérea. Mientras tanto, las aeronaves de apoyo sirven de bases aéreas para las fuerzas terrestres. La nave nodriza no solo proyecta poder, sino que coordina toda la operación desde las alturas, funcionando a la vez como punta de lanza y cerebro para una intervención militar rápida. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. ¿Cómo se sostiene una fuerza aérea completa en la estratosfera durante más de un mes? Lockheed concibió un ecosistema completo en el cielo para apoyar su armada aérea. Los transportes medios interteatrales se reunirían regularmente con la flota CL-201. Usando brazos de acoplamiento magnéticos o líneas de remolque de precisión, transferirían carga, suministros y personal, todo sin que nadie tocara jamás el suelo. Piensa en la complejidad alucinante de esta operación. Aeronaves acoplándose con otras aeronaves en pleno vuelo, transfiriendo toneladas de suministros mientras viajan a cientos de millas por hora a través del aire enrarecido de la estratosfera.
El diseño de ala integrada y masiva del CL-1201 hacía que esto fuera teóricamente posible. Su enorme superficie proporcionaba plataformas estables para procedimientos de acoplamiento de precisión que serían imposibles con aeronaves convencionales, pero algunas preguntas críticas seguían quedando desesperantemente sin respuesta. ¿Cómo exactamente despegarían y aterrizarían los cazas en el CL-1201? La enorme turbulencia de estela detrás de una aeronave de 5.38 millones de kilogramos, 11.85 millones de libras, crearía un caos aerodinámico capaz de derribar a los cazas del cielo como si fueran insectos. Lockheed propuso usar aviones capaces de despegue y aterrizaje cortos, STOL, y sistemas de lanzamiento electromagnético similares a los de los portaaviones modernos, pero nunca explicaron completamente cómo se rearmarían, reabastecerían o repararían estos cazas mientras estuvieran en el aire. ¿Necesitarían los cazas aterrizar en otro lugar para mantenimiento? ¿Dependerían de tanqueros de reabastecimiento en vuelo por separado? ¿Cómo se reemplazaría un motor dañado o se repararía el daño de batalla a 9.144 metros, 30.000 pies de altura? Estos no eran desafíos menores de ingeniería, eran problemas fundamentales que podían determinar el éxito o fracaso de todo el concepto. ¿Se trataba entonces de una innovación brillante o de una fantasía aeroespacial llevada a extremos imposibles? A pesar de la legendaria destreza en ingeniería de Lockheed, el CL-1201 enfrentó enormes desafíos sin resolver. Los problemas técnicos eran asombrosos. ¿Cómo se controla la turbulencia de estela durante las operaciones de combate aéreo? Cuando tu plataforma es más grande que la mayoría de las terminales aeroportuarias, ¿cómo proteges a 845 tripulantes de la radiación potencial, a pesar de contar con múltiples capas de protección? ¿Qué hay de los efectos psicológicos de aislar a las personas en un tubo metálico a gran altitud durante 41 días seguidos? Luego estaban las consideraciones militares prácticas. Una plataforma de este tamaño se destacaría en todos los sistemas de radar desde Moscú hasta Pekín. Sería imposible ocultarla, convirtiéndola en objetivo prioritario para cada sistema de misiles enemigo. Y ese reactor nuclear, aunque proporcionaba un alcance increíble, también representaba una catástrofe ambiental sin precedentes esperando a suceder. Imagina la reacción global si este Chernóbil volador fuera derribado sobre áreas pobladas. Las implicaciones diplomáticas eran igualmente explosivas. La visión de una fortaleza voladora estadounidense propulsada por energía nuclear merodeando en el espacio aéreo internacional habría provocado ondas de choque en las capitales del mundo. Habría desarrollado la Unión Soviética su propia plataforma competidora, desencadenando otra carrera armamentista catastróficamente costosa. Los efectos en cadena estratégicos y diplomáticos podrían haber desestabilizado todo el equilibrio de poder de la Guerra Fría. Pero aquí está quizá el misterio más intrigante. ¿Qué pasó con toda la documentación? El estudio completo del Lockheed CL-1201 sigue siendo en gran parte inaccesible al público. Esta falta de documentación es común en los proyectos de defensa cancelados de esa época. Muchos estudios simplemente se archivaron cuando las prioridades de financiación cambiaron o los registros se perdieron a lo largo de las décadas. Lo que sabemos proviene de referencias dispersas en investigaciones posteriores y fragmentos de dibujos técnicos que han salido a la luz con los años. Probablemente el proyecto se desvaneció debido a una combinación de factores: costos enormes, complejos desafíos técnicos como la turbulencia de estela y el blindaje contra la radiación, creciente oposición pública a las aeronaves propulsadas por energía nuclear y prioridades militares cambiantes a medida que evolucionaba la Guerra Fría. Quizás nunca conozcamos la historia completa, pero el CL-1201 representó una exploración fascinante de las posibilidades aeroespaciales, un estudio detallado desarrollado por uno de los equipos de ingeniería más capacitados del planeta. Esto plantea una pregunta intrigante. Si Lockheed pudo imaginar conceptos tan ambiciosos en 1969, ¿en qué podrían estar trabajando hoy los ingenieros aeroespaciales en programas clasificados? El CL-1201 representa un momento crucial en la historia aeroespacial, cuando la ambición de la ingeniería estadounidense no reconocía límites, cuando los diseñadores no temían proponer conceptos que rozaban la ciencia ficción. Su influencia en la aviación moderna se manifiesta de diversas maneras, aunque establecer una línea directa de descendencia requiere un análisis cuidadoso. La forma de fuselaje integrado sigue inspirando proyectos como el avión experimental X-48 de la NASA. DARPA explora conceptos de nave nodriza para el lanzamiento de sistemas autónomos, y los centros de mando aéreos persistentes, como el E-4B Nightwatch de la Fuerza Aérea de EEU, reflejan un pensamiento estratégico similar, aunque a una escala mucho menor. Incluso la cultura popular mantiene vivo el sueño. Desde el Helicarrier de Marvel hasta innumerables naves de combate de la ciencia ficción, el concepto de fortaleza volante continúa cautivando nuestra imaginación colectiva. Lo más interesante es cómo el CL-1201 anticipó conceptos que surgieron décadas más tarde en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados.
La idea de una nave nodriza desplegando aeronaves más pequeñas para misiones de reconocimiento y combate se ha hecho realidad, solo que distribuida en múltiples plataformas en vez de concentrada en un solo aparato. Portaaviones modernos como el USS Gerald R. Ford lanzan sistemas no tripulados que pueden permanecer en el aire durante días, creando la misma presencia persistente en el campo de batalla que el CL-201 imaginó. La tecnología simplemente ha distribuido esta capacidad entre varias plataformas en vez de concentrarla en un solo gigante vulnerable. Y ese reactor nuclear, aunque nunca se materializó para aeronaves, es probable que la normativa y las preocupaciones de seguridad hayan jugado un papel clave en el fin de los programas de aviación nuclear. El público era cada vez más receloso de los vehículos nucleares después de diversos accidentes y de la creciente preocupación ambiental. ¿Pero qué hay de los conceptos de comando y control del CL-1201? Estas ideas pueden haber influido en el pensamiento militar moderno, aunque trazar conexiones directas exige un análisis cuidadoso de los desarrollos paralelos en la doctrina militar. La única diferencia es que los sistemas actuales distribuyen esta capacidad en múltiples plataformas en vez de arriesgar todo en un solo punto de fallo. Una lección quizás aprendida al estudiar ideas como el CL-201. Quizás lo más importante es que el CL-1201 simboliza una era en la que la ingeniería se atrevía a soñar más allá de las mejoras incrementales, cuando la respuesta a «podemos construirlo» era «averigüémoslo» en vez de «es demasiado arriesgado». Frente a los desafíos del cambio climático, la aviación sostenible y la exploración espacial, ¿nos hace falta hoy un pensamiento tan audaz? El CL-1201 nos recuerda que las innovaciones revolucionarias a menudo surgen de requerimientos que parecen imposibles. A veces hay que apuntar a lo absurdo para alcanzar lo extraordinario. La aviación moderna tiende a mejoras conservadoras e incrementales. Pero, ¿qué conceptos revolucionarios nos estaremos perdiendo porque parecen demasiado radicales, demasiado caros o demasiado arriesgados? ¿Qué fue realmente el Lockheed CL-201? ¿Una exploración teórica de los límites aeroespaciales? ¿Un estudio de diseño que llevó los conceptos de ingeniería a sus extremos? ¿O quizás una investigación sobre lo que sería posible si se dejaran de lado temporalmente las limitaciones convencionales? Muy probablemente fue todo eso. Lo que es seguro es que representa uno de los estudios de diseño más ambiciosos que jamás haya encargado el establecimiento de defensa de E.U. Desafió todas las suposiciones sobre el diseño de aeronaves y al hacerlo exploró hasta dónde podría ser llevado teóricamente el avance tecnológico aeroespacial durante la década más innovadora de la Guerra Fría. El hecho de que los ingenieros de Lockheed exploraran una fortaleza voladora propulsada por energía nuclear de esta escala demuestra el tipo de pensamiento ambicioso que caracterizó el desarrollo aeroespacial de esa época. En nuestro entorno actual, marcado por la evaluación cuidadosa del riesgo y la innovación incremental, semejante exploración teórica audaz se siente como una visión de un enfoque distinto para afrontar los retos de ingeniería. Pero quizá ese sea el legado más importante del CL-201. Nos recuerda que los límites de lo posible no los fija la física ni la ingeniería, sino que se redefinen constantemente por aquellos dispuestos a imaginar más allá de las limitaciones actuales. ¿Qué conceptos de aeronaves que hoy parecen imposibles estarán ocultos en las mesas de dibujo? ¿Cuáles de ellos llegarán realmente a volar en las próximas décadas? ¿Podría surgir en el futuro una versión renovada del CL-1201 que aborde las preocupaciones nucleares con tecnologías diferentes, con los avances en combustibles de aviación sostenibles, sistemas autónomos, materiales avanzados y generación de energía distribuida? Algunos aspectos de las plataformas aéreas persistentes podrían merecer ser reconsiderados, aunque probablemente en formas muy diferentes a las que Lockheed imaginó originalmente. La historia del CL-1201 no trata solo de una aeronave que nunca voló. Se trata del poder transformador del pensamiento audaz y su capacidad de remodelar lo que creemos posible. En la aviación, como en la vida, es una lección que vale la pena recordar. Después de todo, toda aeronave que hoy vuela una vez fue considerada imposible por alguien.